Ah, Antes que nada, yo acostumbro en mi iglesia a predicar en español y en cuna simultáneamente, así que de repente si me sale una palabra en cuna, me disculpan, no estoy hablando en lenguas, es cuna, ¿verdad? Gracias, Pastor Todd, María Elena también por la invitación, también al Pastor Luciano, que me ha extendido la invitación para estar aquí con ustedes esta mañana y compartirles la palabra de parte del Señor. Antes que nada, yo quisiera expresar unas palabras de parte de una organización que estamos trabajando también. Ustedes saben que la Biblia en cuna ya está traducida completamente. En septiembre del año pasado tuvimos la celebración de la dedicación de la Biblia y hoy en día estamos trabajando en levantar una organización a nivel de Wycliffe. Se llama UNDLIP, Unión Nacional de Traductores y Líderes Indígenas de Panamá, con la idea de unir todas las etnias de Panamá para poder traducir también el Antiguo Testamento en las 6 lenguas nativas restantes que faltan todavía, y a la vez poder implementar lo que es la alfabetización, la revisión del Nuevo Testamento en lenguas nativas que ya existen, y también lo que es la parte del rescate de la cultura y toda la implementación de la parte buena de la cultura dentro de las iglesias, ¿no? Porque eso se está perdiendo. Es una organización que apenas estamos trabajando en ella porque es un trabajo muy grande, y este año estamos presentando ese proyecto a Wycliffe para ver si poco a poco de aquí a 2025, 2030 estemos ya netamente trabajando en un programa de 6 traducciones a nivel nacional, porque eso es lo que falta. Así que para que estén orando, necesitamos ese apoyo en oración. No tenemos nada todavía, el presupuesto nada, es de millones de dólares el presupuesto en sí, pero no tenemos nada. Estamos confiando en el Señor, todavía no tenemos oficina y cosas así, y estamos trabajando con las uñas. Y ahí estamos, así que para que ustedes sepan que hay un proyecto en marcha, para que estén orando por ese proyecto. Bien, la iglesia le envía saludos a ustedes también, la iglesia donde estoy pastoreando en la Cista Tocumen. Mi esposa no pudo venir, ahorita estamos atendiendo la escuela bíblica, los domingos más de 100 niños están llegando y entonces hay muchísimo trabajo que hacer. Y en la mañana dedicamos a los niños completamente, 2 horas para niños en diferentes lugares, así que, y en las comunidades misionales también. Así que me acompaña un amigo, Eliseo está conmigo, que me acompaña, él vive aquí cerca en Santa Ana y asiste con nosotros allá en Tocumen. Bien, eh, no vine a hablar de mí, ¿verdad? Vine a hablar de la palabra del Señor, así que me dijeron que aquí mínimo predican 2 horas, ¿verdad? Bien, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2? Vamos a estar leyendo antes que nada. Quiero leer el versículo 1 al 4 y seguidamente vamos a ir hasta el versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Vamos al versículo 43 del mismo capítulo. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. En la versión lenguaje actual estoy leyendo. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían.
cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Bien, como ustedes saben, estamos junto con ustedes trabajando en el movimiento de iglesias en Panamá, pero a la misma vez estamos conectados con la visión de muchas iglesias que están trabajando también con la cruzada, con iglesias misionales, y obviamente eso está conectado con la visión global de Dios, porque la visión de muchas iglesias es muy pequeña o muy local muchas veces, pero la visión de Dios es global, es mundial. Dios ve al mundo, no solamente a una ciudad, como nosotros muchas veces solemos ver. Así que en esa dirección quisiera hablarles en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta bella oportunidad de compartir tu palabra aquí con mis hermanos. Que tú nos abras el entendimiento, que nos ayudes, Espíritu Santo, no solamente a comprender y a entender, sino también a vivir en tu palabra, Señor. Lo que hoy tú nos vas a hablar, que podamos salir de este lugar, Señor, retados y a la vez con un plan para poder aplicar, para poder, Señor, vivir en lo que vamos a aprender en el día de hoy. Guíanos en todo momento, que todo lo que se diga y se hable en esta mañana, Señor, venga de parte de ti y sea para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Las demandas de una iglesia con una misión: evangelizar al mundo. Así puse el título de este mensaje. Yo me muevo demasiado, no sé si está bueno aquí. Las demandas de una iglesia con una misión: evangelizar al mundo. Creo que todos nosotros ya sabemos cuál es la misión de la iglesia. Creo que todas las iglesias saben, ya conocen cuál es su trabajo, cuál es su objetivo, cuál es su meta, cuál es el enfoque que el creador de la iglesia tiene para cada iglesia. De igual manera vemos que en el mundo, desde el microorganismo más pequeño unicelular hasta la creación más grande, galaxias y todo esto, tienen su propósito. Funcionan de una manera coordinada, operan de una manera que cumplen con lo que su creador diseñó para un propósito definido. De esta manera la iglesia también tiene su propósito. La iglesia no fue diseñada, no fue plantada, edificada o creada porque, bueno, pues porque Dios quiso ya, sino más bien que Dios también puso planes, puso ideas básicas para que su iglesia funcione en base a todo lo planeado por Él. Ya que muchas veces las iglesias, estoy hablando en forma general, están envueltas en muchas cosas, en muchas actividades, pero no logran cometer lo que Dios quiere en realidad que la iglesia haga. De tal manera, en esta mañana quiero enfocar una iglesia con propósito, una iglesia con la visión de Dios que ya la tiene. ¿Cómo puede lograr desarrollar, cómo puede aplicar la visión de Dios en este mundo? Al principio le dije que todas las iglesias ya saben cuál es su misión, pero la pregunta es, ¿por qué no estamos cumpliendo lo que Dios quiere que se haga? ¿Por qué no estamos trabajando en esa dirección enfocado en la visión de Dios? ¿Por qué muchas iglesias, y hablo de una forma doble, vamos a decir, hablando de la iglesia como una institución, como un pueblo, pero hablando a nivel individual también como iglesia, porque somos iglesia? Gracias.
Entonces, le acabo de leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Lucas está narrando lo que ocurrió en la primera iglesia que generalmente conocemos como la iglesia primitiva. Cuando Jesús le da orden a sus discípulos de ir a Jerusalén y poder esperar la promesa del Padre que iba a enviar a su Espíritu Santo, ellos estuvieron esperando por un espacio de 10 días, orando, esperando, perseverando la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que le había hecho su maestro Jesús. Y sabemos que ellos, estando en el aposento alto, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y de esta manera conocemos la historia, lo que ocurrió en ese momento. Entonces, en primer lugar, para que la iglesia cumpla su misión evangelizadora, necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Porque muchas iglesias, como la iglesia primitiva, están dentro de las 4 paredes en el aposento alto. Esa es la iglesia que comenzó en el aposento alto. Estaban dentro de las 4 paredes. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, como indica estos versículos del capítulo 2, los primeros 4 versículos, y si seguimos leyendo, dice en la Biblia que los apóstoles, los primeros discípulos, salieron y empezaron a predicar el evangelio en diferentes lenguas, lenguas que ellos ni siquiera hablaban, pero que la gente que estaban en el exterior, porque era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, llegaron a entender. Gente de más de 20 nacionalidades llegaron a entender las lenguas que ellos hablaban. De esta manera, la iglesia encerrada dentro de las 4 paredes, al recibir el Espíritu Santo, salen afuera, salen al mundo a predicar el evangelio. Para que una iglesia que tiene la visión de predicar, de evangelizar, pueda cumplir con su misión, en primer lugar necesita ser llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita caminar con el Espíritu Santo. Porque si no, de esta manera vamos a tener una vida cristiana muy, vamos a usar esa palabra, individualista o muy egoísta, que todo lo que yo reciba es para mí y no logro impactar a la humanidad, al mundo, a la sociedad, al vecino, a la familia, al compañero de la universidad o del colegio, porque lo estoy tomando para mí. Pero al tener el poder del Espíritu Santo, eso me capacita, me empodera para que yo pueda llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, usando la palabra nación como etnos, porque Panamá es un país con muchas naciones. Y entonces, al tener el Espíritu Santo, voy a tener esa capacidad, voy a tener ese poder, esa autoridad. Voy a tener esa libertad de poder llevar la palabra del Señor a otras personas. Una iglesia al no tener el poder del Espíritu Santo se vuelve una iglesia encerrada, una iglesia de las 4 paredes. Por eso hoy día hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que no salen a evangelizar, que no salen a predicar de diferentes formas, con diferentes estrategias. Porque todavía, a pesar de que tienen el Espíritu Santo, no han activado el poder del Espíritu Santo. Porque sabemos que el Espíritu Santo se recibe cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Pero necesitamos vivir en el Espíritu Santo, activar el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar el evangelio. De repente, muchas veces nos hemos sentido como con miedo, con temor de poder hablar a otros del evangelio o hablar a través de mi testimonio. Por eso le dije, de muchas maneras, de muchas estrategias, nos sentimos incapacitados porque quizás nos falta activar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esta manera estaban los primeros discípulos. Estaban esperando la promesa del Espíritu.
Pero cuando llega el Espíritu Santo, ya no tuvieron más temor. Empezaron a predicar el evangelio. De esta manera, nuestras iglesias también tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo para poder salir al mundo y predicar el evangelio sin problema, sin temor. Entonces, pero como estamos viendo, para que la iglesia cumpla su misión evangelizadora, necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces también necesitamos lo que es la obediencia, necesitamos lo que es la perseverancia, porque ellos perseveraron en oración y obedecieron a Jesús para poder estar en el aposento alto y esperar la promesa del Espíritu. Muchas veces al ver tantos testimonios o pastores o personas que evangelizan, que plantan iglesias, nosotros automáticamente nuestra mente empieza a trabajar. Yo quiero ser como esa persona, pero déjame decirte que esas personas han pasado el tiempo en el aposento alto, han pasado perseverando en oración, han pasado su tiempo buscando la presencia del Espíritu Santo para que puedan trabajar sin temor. El pastor me pidió que yo hablara con ejemplos de la iglesia. Puedo empezar por mi vida. Es un reto muy grande. Yo sé que ellos también pueden hablar de su testimonio, de poder trabajar a tiempo completo en la obra del Señor, de poder plantar iglesias. Eso no se puede hacer solamente viendo testimonios de otros pastores. Es fácil pensar, yo quiero ser como esa persona. Se necesita el poder del Espíritu Santo para que tú puedas ir, para que tú puedas salir de la iglesia, para que tú puedas salir de las cuatro paredes y hablar a personas, a otras personas de otras etnias, de otras lenguas, inclusive dentro de tu país. Se necesita el poder del Espíritu Santo, porque no cualquiera persona puede ir allá. Te vas a cansar o te vas a frustrar en el camino. Para que uno pueda ser una persona, un cristiano que lleve el mensaje a cualquier lado de nuestro país o a cualquiera persona, necesita el poder del Espíritu Santo. Por eso muchas veces venimos a la iglesia, recibimos el mensaje, cantamos canciones bonitas y ofrendamos y todo, y cada uno llega a su casa y se acabó la vida cristiana. Y no seguimos el plan de la iglesia, que es evangelizar, que es impactar al mundo, porque quizás nos está faltando el poder del Espíritu Santo. Quizás aquí nos llenamos, o nuestras iglesias nos llenamos de una emoción y al salir del lugar nuevamente eso se baja. Pero Dios lo que está buscando es hombres y mujeres que se llenan y cada día se llenan y se llenan de su Espíritu Santo para que tú puedas llevar el evangelio a otros lugares, a otras personas. Eso es importante. Eso es como el combustible de un automóvil. Sin combustible tú no puedes andar en tu automóvil. No se puede. El Espíritu Santo trabaja de esta manera también. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces siempre vamos a vernos impedidos por la vergüenza, por el temor. Así como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuándo vamos a llegar a decir eso también, que no me avergüenzo del evangelio? Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo para poder llevar el mensaje del evangelio. Si no, vamos a siempre estar avergonzados de nuestra identidad, de hablarle del evangelio a otros. Pero cuando somos investidos por el poder del Espíritu Santo, ya no hay temor, ya no hay vergüenza. Vas a tener esa pasión de hablar a otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión evangelizadora. Eso también quiere decir, amados hermanos, que necesitamos esa dependencia en el Espíritu Santo. Porque tampoco podemos andar evangelizando según el conocimiento solamente que he adquirido, según la estrategia que me han enseñado, sino más bien que la vida cristiana en su proceso de alcanzar al mundo tiene que siempre ser dependiente del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, amados hermanos, que el Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de pecado. La iglesia, la tarea de la iglesia no es cambiar al mundo, déjame decirte.
La tarea de la iglesia es presentar el evangelio. La tarea del Espíritu es transformar los corazones. La tarea de Dios es que las vidas crezcan hacia la madurez espiritual. A nosotros no nos toca cambiar vidas, no nos toca transformar vidas. No somos dioses. Nos toca sencillamente presentar el evangelio. Si empezamos a ver, la palabra del Señor nos habla de eso y de hacer discípulos. No está hablando de cambiar, de transformar, que muchas veces lo queremos hacer a la fuerza, cambiar a la persona. Una tarea para nosotros imposible de cambiar las vidas. De esta manera, al ser llenos del Espíritu Santo cada día, vamos a aprender a dependernos de Dios en nuestra tarea del cumplimiento de la misión de Dios, alcanzar el mundo para Él. Siempre tenemos que andar con Él, para Él. Él tiene que estar en nosotros, porque la Biblia también declara que cuando tú no sepas qué decirle a la persona, el Espíritu Santo te va a hacer recordar la palabra que tú vas a decir a esa persona. Yo me he encontrado muchas veces con gente que dicen que no, que lo otro, que ya vinieron a evangelizar acá, no quiero escuchar. ¿Qué palabra yo puedo usar si otras personas ya contagiaron su oído, ya contaminaron su mente y ya no quiere evangelio y ve al evangelio como un pecado, como algo malo? Ve las iglesias como un pecado ya. Y ahora encima que yo estoy llegando, ¿qué palabra diferente yo le puedo usar para que esa persona que ha pasado por una mala experiencia en la iglesia anterior o con los hermanos anteriores, cómo yo puedo ganar a esa persona? Solamente el poder del Espíritu Santo, dependiendo de la sabiduría del Espíritu Santo, podemos lograr hablarle a esas personas. En segundo lugar, para que la iglesia cumpla su misión evangelizadora, necesita la unidad corporativa. Necesitamos la unidad corporativa, porque la iglesia no es individualista, porque no podemos hacer las cosas otro grupo por allá y otros por acá. Tenemos que trabajar bajo una sola visión. El versículo 44 al 45 nos habla de esto. Nos está hablando, amados hermanos, más bien de que ellos trabajaban en el templo. Mejor voy a leer lo que dice el versículo 44 en Reina Valera, que es más conocido, ¿verdad? Dice que compartían juntos la comida. Y voy a leer aquí. Dice el versículo 44. Ahora llego a 43 y al último versículo que están conectados. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia que está con la tarea de cumplir con la misión de Dios tiene que tener la unidad corporativa, tiene que ser un solo cuerpo, tiene que trabajar en unidad. Porque si no, amados hermanos, vemos que muchas veces nuestro enemigo Satanás a veces está más unido que la iglesia, que la misma iglesia. A veces Satanás está más unido en atacar a la iglesia que la misma iglesia, en vez de estar unida, está dividida. Cuando el cuerpo no está bien coordinado, el cuerpo sufre y no puede cumplir en su totalidad con su propósito por el cual fue diseñado. Si nuestro cuerpo no está coordinado en su funcionamiento, no podemos andar bien, no podemos vivir de una forma completa, cabal, porque nuestro cuerpo está funcionando de una forma errada o algo pasó, una enfermedad. No podemos trabajar, según lo que quisiéramos trabajar. Igual ocurre en la iglesia. Cuando el cuerpo de Cristo no está unido, cuando hablo del cuerpo de Cristo, estoy hablando ya directamente a nivel ministerial. Cuando los ministerios en la iglesia no están enfocados hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces dentro del cuerpo de Cristo hay divisiones.
Tiene que haber unidad, porque la primera iglesia dice que estaban juntos ellos, comían juntos, se alegraban juntos, repartían los bienes juntos. Eso quiere decir que de igual manera ellos tenían una sola visión, un solo trabajo. Ellos estaban enfocados en algo que Dios le había dicho. Una sola visión, impactar al mundo. Un solo trabajo, evangelizar al mundo. Pero para ello desde adentro, primero tiene que haber sanidad espiritual en la iglesia, sanidad organizacional en la iglesia. Porque lo que nosotros proyectamos hacia afuera, hablando de nuestro cuerpo, es lo que está pasando adentro. Cuando nosotros proyectamos que estamos como tristes, es porque adentro algo está mal. O cuando alguien se ve como enfermo, es porque algo está pasando. De igual manera la iglesia, para que pueda cumplir su misión hacia el mundo, primero tiene que haber una buena estructura, una buena base, una buena salud doctrinal en la iglesia. Porque si no, ¿qué podemos proyectar hacia el mundo? Para ello se necesita esa unidad. Para ello se necesita que todos trabajemos bajo un solo objetivo. Ayer yo estaba con un pastor hablando en una reunión para un proyecto que tenemos en la comarca Nueva Buglé. Queremos entrar, ya hemos trabajado por 5 años con nuestros hermanos noves y bugleres, pero estamos proyectando hacia lugares donde todavía el evangelio no ha llegado. Y déjame decirte que en Panamá todavía existen lugares donde el evangelio no ha llegado, a pesar de que es un país tan pequeño, con 3.5 millones de habitantes nada más. Hay lugares todavía que la gente no conoce en la Biblia como tal, como nuestros hermanos noves que viven más adentro, que es un territorio bien grande, más de 2,000 kilómetros cuadrados, más grande que todas las comarcas. Hay gente que cuando tú le enseñas la Biblia, no lo llaman Biblia, libro negro. Ya penetramos 12 comunidades. Gente que nunca ha habido una iglesia en su comunidad. De esta manera, el pastor decía, vamos a trabajar con una comisión de misiones. Y la comisión de misiones empieza a llevar toda la carga para poder levantar los fondos. Tiene que preparar el programa, tiene que hacer ventas, tiene que... Yo le digo, pastor, yo creo que no se trabaja de esta manera. Yo creo que tenemos que tocar todos los puntos de la iglesia. Tenemos que tocar todos los ministerios de la iglesia. Porque muchas veces uno empieza a decir, no, ese es mi trabajo nada más. Allá yo no puedo tocar. Este es mi trabajo por acá. Allá yo no puedo participar. Y mi hermano, la iglesia no funciona así. La iglesia es un solo cuerpo. Todos nosotros le servimos al Señor. Y lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra es que su palabra se llene en toda la tierra. Amén. Es que su palabra llegue al último rincón de la tierra. Y déjame decirte que si tú estás participando en algún ministerio y no estás enfocado en esa visión, entonces ¿qué estás haciendo? No estás enfocado en lo que Dios realmente quiere. Porque todo lo que se hace a nivel corporativo, todo lo que se hace a nivel interno, es con la idea de impactar al mundo con el evangelio. Yo le dije eso al pastor. Ellos tienen que organizar, pero tienen que hacer que la iglesia trabaje en conjunto, porque tenemos que trabajar de una forma corporativa, porque si no, entonces no podemos alcanzar al mundo para Cristo. Tiene que haber unidad, tiene que haber interconexiones entre nosotros. Cuando tú llegas a esta iglesia o a cualquier otra iglesia, tienes que ir con esa mentalidad. Que estamos aquí para capacitarnos, entrenarnos, edificarnos, pero nuestro verdadero trabajo en unidad está afuera, amados hermanos, no es aquí. Entonces, de esta manera, cuando trabajamos en unidad, estamos preparando el lugar para gente nueva que estamos trayendo a los pies de Jesucristo. Cuando la iglesia está bien estructurada, bien formada y entiende la visión de Dios. Y cuando la iglesia trabaja en unidad, gente que van a venir a la casa de Dios, entonces van a entender cómo estamos trabajando. Por ejemplo, yo creo que los pastores supieron, yo estuve en un país que no es Panamá, y un hermano hablaba, un profesor que nos estaba enseñando, dice,
Él tiene doctorado en economía, profesor de la universidad allá en Venezuela. Y él dice, yo he tratado de invitar a mis colegas, también economistas, contables, administradores, y han llegado a mi iglesia grande de 2,000 personas y han salido frustrados y me han dicho, ¿cómo puede ser posible que la iglesia del Dios viviente esté desorganizada? Ellos no son cristianos, pero son profesionales en la administración, en la parte organizacional. No puede ser, dice, hay empresas que están más organizadas que las iglesias, están más unidas que las iglesias. Yo no puedo entrar a una iglesia así. Primero organícense y después me invitan. Wow, algo tremendo. ¿Cómo nos está viendo el mundo? ¿Estamos divididos o estamos unidos bajo una sola visión? Entonces hay que pensar en esa dirección. Los discípulos de Cristo vieron que Jesucristo trabajó en unidad con él, y ahora ellos están aplicando también, porque todos estaban juntos, la Biblia dice. La pregunta es, ¿dónde aprendieron a estar juntos? Obviamente los discípulos anduvieron con Jesús, ellos comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos, predicaban juntos. Cuando Jesús hacía los milagros, ellos estaban ahí. Ahora los discípulos están aplicando en la iglesia primitiva de vivir juntos porque aprendieron de su maestro. ¿De dónde nosotros aprendemos, amados hermanos, a vivir en unidad? Tenemos que aprender de nuestro maestro también. Tenemos que aprender de nuestro maestro a vivir en unidad. Porque de esta manera, entonces la iglesia se fortalece y hay entonces una mejor preparación para hacer el trabajo del Señor. Las cosas se hacen más fáciles cuando estamos unidos, cuando estamos trabajando de una forma organizada. Así que desde el más pequeño hasta el mayor tenemos que tener una sola visión de impactar al mundo, de alcanzar al mundo. Por eso le estoy diciendo las demandas de una iglesia con una visión. Porque eso se necesita en una iglesia, el poder del Espíritu Santo y la unidad corporativa de la iglesia. Porque si no tenemos eso, entonces vamos a tener problemas para alcanzar al mundo para Cristo. En tercer lugar, para que la iglesia cumpla su misión, tiene que ser perseverante y dinámica. Tiene que ser una iglesia que persevera y una iglesia dinámica en su trabajo. Los versículos 46 y 47 declaran de esta manera. Dice la Biblia en el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como yo les decía, el trabajo no está solamente dentro de las cuatro paredes o en la iglesia que comúnmente nosotros denominamos esta casa, porque sabe que las palabras van cambiando por el tiempo. Antes la iglesia era otra cosa, pero ahora la iglesia ya es el templo. El uso de la palabra ha cambiado por el tiempo. Siempre las palabras van cambiando por el tiempo. Entonces, de esta manera, para que la iglesia cumpla su misión, tiene que ser perseverante y dinámica. Tiene que ser una iglesia que persevera y exista en medio de los tiempos turbulentos. Y sobre todo en medio de tanta filosofía, corriente de pensamientos y convicciones teológicas, muchas veces no fundamentadas en la palabra de Dios. Una iglesia que persevera en la doctrina de Cristo y en su misión. Tiene que ser ese tipo de iglesia. Nosotros vivimos en un tiempo tremendo. Vivimos en tiempos donde hay tantas cosas. Quizás pensamos que los filósofos, el tiempo de los filósofos ya se acabaron. Déjame decirte que no se ha acabado. Ahora la filosofía se proyecta a través de la televisión, se proyecta a través de la moda. Sí, se acabaron las filosofías con palabras como Platón, Sócrates, Aristóteles, toda esa gente, ¿verdad? Ya pasó ese tiempo, sí, pero ahora hay otro tipo de filosofías, otro tipo de pensamientos que somos inyectados cada día a través de la internet, a través de la televisión, de tantos medios, a través de la moda, ¿sí? Son
tipo de filosofía también. Y la iglesia tiene que, en medio de esto, tiene que perseverar. En medio de tanta corriente de pensamientos que hoy, amados hermanos, vemos iglesias por doquier con pensamientos y doctrinas raras. Tenemos que permanecer en medio de ese tiempo turbulento. La iglesia de Cristo, con una misión que es evangelizar al mundo, tiene que ser una iglesia que persevere. Amén. Para eso necesitamos unidad y poder del Espíritu Santo. Porque en los tiempos de los primeros cristianos, obviamente había corrientes de pensamientos también. Había también religiones, obviamente. Existían no solamente corrientes de religiones, sino también corrientes políticas. Existían ahí. Y la iglesia pudo permanecer en medio de un mundo turbulento también. Y hoy día estamos pasando por momentos similares. Hay tantas cosas en el mundo. Por ejemplo, yo estuve en Piria, en la comarca Madungani. Hace 5 años estamos trabajando allá. Y un anciano de 90 años, que yo fui a entrevistar para lo que dijo el hermano Luciano, para ir terminando el trabajo de graduación, él me decía: pastor, déjame decirte, ya yo me quiero morir. Yo le digo: ¿por qué? No es que yo jamás pensé que iba a haber tanto cambio en el mundo, en mi comunidad, en tan poquito tiempo. Porque él usaba no esa ropa, sino del árbol. Él usaba la flecha en su época. Y me dice: ahora hay de todo. Yo ya no me quiero ir, ya no quiero ver nada. Es un desastre, me dice el mundo. Es así. El mundo ha cambiado y va cambiando vertiginosamente, de una forma acelerada. Y la iglesia tiene que tener cuidado. La iglesia tiene que perseverar en la verdadera doctrina, firme, en medio de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos que cuidarnos, tenemos que perseverar en la doctrina y en la visión. Porque muchas veces empezamos a desenfocarnos por la modernidad, etcétera, por la tecnología. A veces empezamos a desviarnos demasiado. Hay que cuidarse en ese sentido. Todos los recursos disponibles hay que usarla en beneficio de alcanzar el mundo, amados hermanos. Entonces, de esa manera, una iglesia que usa todos los medios y los recursos tiene que trabajar en esa misión. Pero tiene que ser una iglesia dinámica. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en una iglesia no solamente está en el trabajo en un templo. La iglesia estaba en el templo y estaba en las casas, dice la palabra de Dios. Ellos trabajaban a través de diferentes estrategias para impactar al mundo. Nuestra iglesia tenía 80 personas. 70, 80, cuando empecé a pastorear hace 5 años. Y yo hice una encuesta, un estudio, solamente en el corregimiento de Tocumen. ¿Sabe cuántos cunas viven según el último censo, 2010? 3.972 cunas. Solamente en el corregimiento de Tocumen. Y digo: wow, tengo una iglesia grande. Yo me quedé sorprendido, digo: nada más tengo aquí 80 personas conmigo, pero afuera hay 3.900 personas que quizás todavía la mayoría no conocen de Cristo. Solamente en Tocumen. Y empezamos a hacer planes entonces, proyectos, estudios, para poder ver dónde están ubicadas esas personas. ¿Cómo podemos llegar hasta donde están ellos? De esta manera empezamos a salir al campo. Empezamos a usar el templo solamente para adoración, para edificación y para preparación. Tú te preparas, pero te me sales de aquí porque el trabajo está afuera. Y empezamos a preparar gente con visión de plantar iglesias. Empezamos a preparar gente con visión de pastorear un grupo de personas. Por eso el pastor mencionaba, hoy ya tenemos 5 iglesias plantadas en 5 años. O sea que cada día estamos trabajando para plantar una iglesia. Iglesia, ya con gente. Empezamos a trabajar, a formar 10 personas, a capacitarlo, a entrenarlo, intencionalmente, para que vayan al mundo. Una vez, la primera iglesia que trabajé,
en Pacora. No era pastor, Dios me llamó ahí 3 años. Y cuando llegué a la iglesia principal a pastorear, tuve que mandar a la iglesia, a la gente a que trabajaran allá. Pero obligados, porque la iglesia no estaba acostumbrada a salir. Una de las hermanas decía, pastora, que estoy bien. Aquí ya tenemos el templo, ya tenemos los instrumentos, aquí ya tenemos las sillas. Tú me vas a mandar a un lugar donde no hay nada, yo no quiero empezar. Y sabe que hoy día, después de 3, 4 años, ella es la pastora de esa iglesia. Sí, le gustó, se quedó allá. Y otro día viene otro hermano, 2 hermanos, que son personas que diezman, quizás el doble de lo que diezman la gente, fuertes, digamos, que apoyan a la iglesia fuertemente. Ellos llegan y me dicen, pastor, yo creo que también nosotros tenemos que irnos de aquí a plantar la iglesia. Yo me quedé pensando, yo era muy joven en la parte de plantación y les digo, wow, ¿y entonces qué vamos a hacer ahora? La iglesia va a venir abajo económicamente. Dios me dijo, no, si tú siembras gente, te voy a dar más gente. Yo entendí, si tú siembras personas, te voy a dar más personas. Y mandamos 3 personas. 2 de ellos eran personas fieles en su ofrenda y diezmo, que daban el doble de cualquiera que daba, porque eran administradores de empresas ellos. Y yo los mandé. Y ¿saben qué, mi hermano? Hoy día la iglesia tiene 150 personas. Ha crecido, ha aumentado. Y a la vez hemos plantado 4 iglesias más. Y hemos estado en las casas. Y hemos visto que cuando uno trabaja en las casas, gente que no llegan a la iglesia porque tienen temor o pena, están ahí en la casa recibiendo la palabra del Señor. El año pasado empezamos a hacer un cambio en la iglesia. Los miércoles, yo no sé qué día ustedes realizan el culto de oración. Qué duro, ¿verdad? Que la gente venga al culto de oración. Yo no sé si aquí pasa eso, en mi iglesia pasa. De los 100 o 130 al principio, llegaban nada más 5 o 6 gatitos, mi hermano, orando. Pero la iglesia ahí seguía orando. Pero yo dije, vamos a usar una estrategia. Vamos a ir a la casa de ellos para orar. Vamos a preparar gente para que vayan a los hogares. Y sabe hoy día cuánta gente llega al culto de oración. 80 personas están llegando. Pero no estamos en el templo está cerrado los miércoles. Porque ya no hay nada que hacer en el templo, ya adoramos, ya nos edificamos los viernes, ya aprendimos la palabra, ahora hay que salir a aplicar. Hay gente trabajando en 5, 6, 7 casas y la gente orando, 20 personas en cada casa. Hay más dinamismo, la iglesia tiene que ser dinámica, la iglesia tiene que salir al mundo a todos los hermanos a trabajar. Porque estamos aquí nosotros recibiendo la palabra, gloria a Dios por eso. Pero déjame decirte que cada uno de nosotros que estamos aquí, conocemos más de 100 personas que no conocen de Cristo. Y en tu casa todavía vienen gente que no conocen de Cristo. Y si tú haces un culto, una célula o un grupo pequeño en tu casa y predicas el Evangelio y cantas y adoras con ellos al Señor, vas a ver que esas familias que nunca se han asomado a la iglesia van a ser impactadas por el Evangelio. Porque eso también es lo que estamos experimentando en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser dinámica. En vez de estar peleando púlpito, ¿verdad? O ministerio, tenemos que ir afuera. Hay mucho trabajo que hacer. Hay gente que pelea y dice, ¿a mí cuándo me va a dar la oportunidad para predicar o cantar o qué sé yo, para recibir a las personas? ¿Hasta cuándo me va a dar la oportunidad para estar detrás de esas cámaras? O no sé, estamos a veces en la iglesia como peleando ahí. ¿Y por qué a mí no me permiten esto? Déjame decirte, amado hermano, dejemos de pelear lo que se puede hacer dentro de la iglesia. Vayamos al mundo, que sea el trabajo, hermanos. Allá se desarrolla mayor capacidad. Porque los miércoles una persona dirigía, pero ahora hay como 7 personas que Dios está usando y ellos han empezado a desarrollar su capacidad, su talento, su habilidad. Cosas en que yo nunca pensé que ellos sabían hacer, ahora lo estoy viendo. ¿Sabe por qué? Porque le hemos dado oportunidad, y esa oportunidad no solamente está dentro de la iglesia, sino que está en el campo, amados hermanos. La iglesia tiene que ser una iglesia perseverante, una iglesia dinámica. Una iglesia que se adapta al mundo actual tiene que ser. De esta manera, vamos a ver, para concluir, lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Hoy día mucha gente se burla de las iglesias, pero en aquellos tiempos la comunidad respetaba a la iglesia, porque la iglesia tenía poder y autoridad. Tenemos que regresar a esa iglesia donde la comunidad respeta a la iglesia. Sobrevino temor a toda persona, por lo que la iglesia proyectaba, por lo que la iglesia hacía. Y dice, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día lo que debían ser salvos. Si empezamos a trabajar bajo el poder del Espíritu Santo en unidad, y empezamos a trabajar de una forma perseverante y dinámica, vamos a ver que los de afuera nos van a respetar. Y solamente con hablar de tu nombre, con el nombre de la iglesia, van a llegar a la iglesia, porque estamos proyectando poder de Dios, estamos proyectando testimonio, y la gente va a decir, allá yo quiero estar también. De esta manera Dios va a añadir gente a la iglesia, porque nunca el método de Dios ha sido las estrategias. Siempre el método de Dios para alcanzar al mundo ha sido la persona humana. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu palabra. Yo sé, mi Dios, que en esta mañana, ya casi tarde, tú has incomodado corazones. Tú has incomodado pensamientos, convicciones quizás. Tú has incomodado quizás ministerios, Señor. Pero te pedimos, Padre Santo, que lo que tú nos estás pidiendo, ayúdanos, Padre Santo, a que podamos cumplirlo, podamos hacerlo. Así como esta iglesia ha estado saliendo afuera, si hay gente, Padre Santo, que todavía rehúsa salir, rehúsa, Padre Santo, impactar al mundo, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, renueve sus fuerzas. Si hay gente, mi Dios, que ha perdido la visión, que no pueden ver más allá de lo que tú ves, ayúdanos, Padre Santo, restáuranos la visión. Y ayúdanos como iglesia a ser dinámica, perseverante, que podamos trabajar en unidad y ver, Señor, dónde es nuestro campo de trabajo, el mundo, y poder llevar tu evangelio. Espíritu Santo, cada día ayúdanos. Espíritu Santo, danos fortaleza y visión clara para que podamos cumplir con esa misión tan grande que tú has dejado en nuestros hombros. Padre, si no hacemos eso, ¿qué será de nosotros? Si no cumplimos con tu misión, entonces ¿qué clase de cristianos somos, Señor? Si somos tus seguidores, ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú hiciste también en este mundo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pastor Eudilio.